Bienvenidos a la clase número 3 del curso de derivadas. El día de hoy vamos a ver las fórmulas de derivadas exponenciales. Vamos a empezar con la fórmula número 1, la cual nos dice lo siguiente: la derivada de Euler elevado a la x respecto de x será igual a Euler elevado a la x. Esta es la fórmula número 1. Por ejemplo, si nos dan la función y igual a Euler elevado a la x y queremos derivar y respecto de x, entonces vamos a tener la derivada y es Euler elevado a la x, derivada de Euler elevado a la x respecto de x. La derivada de Euler elevado a la x respecto de x es Euler elevado a la x. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si me dan la función y igual a Euler elevado a la x más 5 y me piden derivar y respecto de x, entonces yo tendría la derivada y equivale a Euler elevado a la x más 5 y esto con respecto de x. Ahora aquí tenemos una suma. Podemos separar en dos derivadas. Tendría la derivada de Euler elevado a la x respecto de x más la derivada de 5 respecto de x. La derivada de Euler elevado a la x con respecto de x es Euler elevado a la x. Y la derivada de una constante ya sabemos que es 0. Recuerden que en videos anteriores vimos la regla derivada de una constante respecto de x es igual a 0. Esta formulita la vimos en la parte de reglas de potencias. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Y igual a Euler elevado al seno de x. Me piden realizar la derivada de esta función. Entonces aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Tendría la derivada de y respecto de x igual a la derivada y equivale a Euler elevado al seno de x respecto de x. Y esto va a ser igual a la derivada de Euler elevado al seno de x sería Euler con su potencia, Euler elevado al seno de x. Ahí está. Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena y vamos a derivar el seno de x respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces la derivada del seno de x respecto de x es el coseno de x. Entonces, ¿qué sucede? Esta derivada del seno de x respecto de x es el coseno de x. Y esta fórmula viene en la parte de fórmulas de derivadas trigonométricas. ¿De acuerdo?
Vamos a borrar y vamos a pasar a la fórmula número 2. La fórmula número 2 es parecida a la fórmula número 1, solamente que aquí ya se aplica lo que es la regla de la cadena. Tengo la derivada de Euler elevado a la u y esto con respecto de x, y esto va a ser igual a Euler elevado a la u, que es una función que depende de x, por la derivada de u. ¿Estamos? Vamos a hacer un ejemplo, pero prácticamente esto es esta fórmula más la regla de la cadena. Por ejemplo, si a ti te dan la función y igual a Euler elevado a la x al cuadrado más x más 1 y te piden derivar esta función, entonces te quedaría la derivada de y respecto de x igual a la derivada, y y sabemos que es Euler elevado a la x al cuadrado más x más 1, y esto con respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces, la función u que depende de x sería esta parte. U evaluado en x sería x al cuadrado más x más 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a colocar Euler elevado a la función u, que sería x al cuadrado más x más 1. Ahora, ¿qué me están pidiendo? La derivada de u. Sería u' de x igual a la derivada de x al cuadrado, ya sabemos que es 2x. La derivada de x sería 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces vamos a multiplicar esto por 2x más 1. Y este 2x más 1 lo podemos pasar adelante de Euler. Me quedaría 2x más 1 por Euler elevado a la x al cuadrado más x más 1. Ahí está. Esa sería la respuesta a nuestra derivada. Ahora, si a nosotros nos dan y igual a Euler elevado a Euler elevado a x al cuadrado, entonces va a suceder lo mismo. Derivada de y respecto de x, esto va a ser igual a la derivada, y y sabemos que equivale a Euler elevado a la x al cuadrado, y esto con respecto de x. Ahora, la función u evaluada en x sería, en este caso, x al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si nosotros sacamos la primera derivada, sabemos que es 2x. Recuerden que bajamos el 2, la x se mantiene y al 2 le restamos 1, por lo tanto nos da esta parte. En esta parte apliqué la fórmula número 1 que vimos en reglas de potencias. Si no recuerdas cómo derivar
De esta forma puedes ver el video anterior que se encuentra en la lista de reproducción de este curso. Muy bien, entonces me quedaría lo siguiente. La derivada de Euler elevado a la x al cuadrado con respecto de x sería Euler elevado a la función u que depende de x. Entonces sería Euler elevado a la x al cuadrado, ahora por la derivada de u, que sería 2x. Ahí está. Y esta es la forma de aplicar esto. 2x por Euler elevado a la x al cuadrado. Así de sencillo se aplica esta fórmula. Vamos a borrar. Vamos con la fórmula número 3. La fórmula número 3 me dice lo siguiente. La derivada de a, que es una constante cualquiera, elevado a la x respecto de x, va a ser igual a elevado a la x por logaritmo natural de a. ¿Estamos? Por ejemplo, si a ti te dan la función y igual a 5 elevado a la x y te piden derivar, sería la derivada de y respecto de x será igual a la derivada, y y sabemos que es 5 elevado a la x respecto de x. Entonces el 5 representa la a y esta x sería esta x. Simplemente tenemos que seguir la formulita. A es 5, colocamos la x, después logaritmo natural de 5. Y esta sería la respuesta. Pueden calcular el logaritmo natural de 5 y ponerlo en forma decimal. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si tienen la función y igual a 5 elevado a x al cuadrado más 1. Entonces vas a derivar y respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada, y ¿quién es? Es 5 elevado a la x al cuadrado más 1 respecto de x. Lo que vas a hacer es seguir únicamente la formulita. Vas a colocar el 5, x al cuadrado más 1, después logaritmo natural, y el 5 representa la a. ¿Estamos? Por la regla de la cadena tienes que derivar x al cuadrado más 1. Y esto respecto de x. Y esto va a ser igual a 5x al cuadrado por 5x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de 5. Y acá se separa en dos derivadas. Derivada de x al cuadrado respecto de x más la derivada de 1 respecto de x. ¿Estamos? Entonces la derivada de x al cuadrado respecto de x sería 2x. Y la derivada de 1 con respecto de x sería 0. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 2x por 5 elevado a la x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de 5. Esta sería la respuesta final. Vamos con la fórmula número 4. La fórmula número 4 . 4 . 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
sería la derivada de Euler elevado a la r por x, y esto respecto de x, y esto va a ser igual a r por Euler elevado a la r por x. Esta fórmula es prácticamente lo mismo que la fórmula número 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver de dónde sale esto. Si tú tienes la función y igual a Euler elevado a la r por x, donde r es una constante, entonces tendríamos lo siguiente: la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de Euler elevado a la r por x, y esto respecto de x. Ahora esto va a ser igual a la derivada de Euler elevado a la r por x, sería Euler elevado a la r por x. ¿Sí? Ahora, por la regla de la cadena tenemos que derivar r por x con respecto de x. Ahora la r va a salir como una constante fuera. Me quedaría Euler elevado a la r por x, sacamos a la r y me queda la derivada de x con respecto de x. En esta parte vamos a aplicar la regla que vimos en videos anteriores: derivada de x elevado a la n respecto de x va a ser igual a la n baja, la x se mantiene y a la n le restamos 1. Entonces, si aquí tenemos potencia 1, me quedaría de la siguiente manera: Euler elevado a la r por x va a ser, por r bajamos el 1, la x se mantiene y al 1 le restamos 1. Y esto va a ser igual a Euler elevado a la r por x, y r por 1 sería r por x, y 1 menos 1 sería 0, y x elevado a la 0 sería 1, y 1 por esto nos quedaría r por Euler elevado a la r por x. Esta sería la derivada de esta función, la primera derivada. Vamos a dejar este video hasta aquí. Este sería el video número 3 del curso de derivadas. En la siguiente clase vamos a ver la parte número 4, que son fórmulas de derivadas trigonométricas. Si tienes alguna duda, déjala en la parte de los comentarios. Hasta pronto y muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Nos vemos más adelante. Gracias.